Hola mis queridos estudiantes de cuarto medio, le habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video de retroalimentación correspondiente a la ficha número 6, en donde ustedes trabajaron discurso público. El objetivo de esta clase, ¿cierto?, en la que ustedes trabajaron, la ficha número 6, era analizar discursos públicos e identificar estrategias y recursos que le permitan al emisor cumplir su propósito comunicativo. Los contenidos que trabajamos fue el concepto de discurso público, la situación de enunciación y la estructura interna. Y justamente de estos dos últimos conceptos fue lo que ustedes analizaron en la ficha. Ahora, antes de continuar, vamos a recordar un poquito, ¿cierto?, qué era el discurso público. Y habíamos señalado que el discurso, ¿cierto?, enunciado en una situación pública, es un acto comunicativo que involucra a un orador y a una audiencia. El orador presenta y desarrolla pensamientos o sentimientos sobre un tema relevante para dicha audiencia con el fin de persuadir a los receptores acerca de la validez de su punto de vista. Entonces, vamos a hablar de discurso o un discurso, ¿cierto? Se vuelve público cuando es pronunciado en una situación de enunciación determinada, ¿cierto? En donde se encuentra un gran número de personas a quienes les interesa, ¿cierto?, lo que va a hablar el orador. Y recordemos que persuadir, ¿cierto?, es uno de los posibles propósitos de la argumentación y que implica el uso de argumentos afectivos que apelan a las emociones del receptor. Ahora, le vas a poner pausa, ¿cierto?, a este video y vas a ir a buscar tu material, es decir, tu guía, tus lápices, tu cuaderno, para que puedas ir tomando notas respecto al procedimiento que yo voy a mostrar y posteriormente, efectivamente, contrastes con el trabajo que tú hiciste, ¿ya? Así que una vez que fuiste a buscar tu material, vamos a continuar. La actividad constaba de la siguiente instrucción. Lee el discurso de Rigoberta Menchú, luego responde preguntas de aplicación de contenido. ¿Cuál era la situación de enunciación y la estructura interna del discurso público? La primera pregunta decía, identifica y marca en el texto las partes de la estructura interna. Exordio o la introducción, exposición o el desarrollo y la peroración, que sería la conclusión del discurso. Acá entonces está la respuesta. Y miren, lo primero que hice, ¿cierto?, para identificar el exordio, la estructura interna, fue obviamente haber leído el discurso. Una vez leído el discurso, yo lo contrasté con los ejemplos que yo les mostré en el video explicativo y como resultado, ¿cierto?, teníamos que en la introducción en el exordio se presenta el tema, se saluda a los receptores, ¿cierto?, a los invitados a este discurso. Y en este caso, en el discurso de Rigoberta Menchú, teníamos que los primeros dos párrafos iban a corresponder a la introducción. ¿Ya? En este caso, como dice acá, capta la atención del receptor al expresar su emoción, asimismo se contextualiza la situación al nombrar la razón de su discurso. Los primeros dos párrafos entonces correspondían a la introducción. Y acá aparece, me llena de emoción y orgullo la distinción que se me hace al otorgarme el Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Entonces, capta la atención, dice emoción personal y orgullo. Y aquí está, ¿cierto? Capta la atención al expresar lo que siente. Eso de alguna u otra manera a la audiencia le capta la atención por un respeto, ¿cierto?, de escuchar su emocionalidad al estar presente ante tanto público. Y además, ¿cierto?, contextualiza la situación al nombrar la razón de su discurso, que en este caso sería el premio. Considero este premio no como un galardón hacia mí en lo personal, sino como una de las conquistas más grandes de la lucha por la paz, por los derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, los primeros dos párrafos correspondían a la introducción. ¿Cómo lo logré identificar? Por que capta la atención del autor al expresar su emocionalidad y además contextualiza, ¿cierto?, al público explicando por qué razón está ahí, en este caso el premio que ella recibe. Bien. Eso sería la introducción. El desarrollo o la exposición lo vemos desde el tercer párrafo, ¿cierto?, al número 24.
En este caso, yo solamente puse, bueno, 2, porque obviamente iba a ser muy extenso el texto, pero correspondía el desarrollo de la exposición desde el tercer párrafo hasta el número 24. Ya, ¿cómo podemos decirlo? Acá la emisora explica, ¿cierto?, lo que significa el premio que fue anunciado, como dije anteriormente, en la introducción, ¿cierto?, donde ella anuncia el tema de su discurso, que en este caso sería explicar por qué está la obtención del premio, ¿cierto? Entonces acá yo puse, la emisora explica lo que significa el premio para ella como representante de la comunidad indígena, ¿cierto? Y acá explica el principal tema de su discurso. Y como dice ahí, este premio Nobel significa un portaestandarte para proseguir con la denuncia de las violaciones de los derechos humanos que se cometen contra los pueblos en Guatemala, en América y en el mundo, y para desempeñar un papel positivo en la tarea que más urge en mi país, que es el logro de la paz con justicia social. Entonces, desde el párrafo 3 hasta el 24 correspondía a todo el desarrollo, que es básicamente en donde ella nos explica, ¿cierto?, lo que ella siente respecto a este premio, la lucha que ha tratado de establecer durante todo este tiempo por los derechos, ¿cierto?, y la justicia de su pueblo indígena. ¿Ya? Ese sería entonces el desarrollo de del discurso, ¿cierto? Del tercer párrafo al párrafo 24. ¿Por qué? Como dice acá, porque la emisora explica lo que significa el premio para ella, ¿cierto? Y durante todos estos párrafos ella va profundizando en esta idea de justicia para los pueblos indígenas, principalmente el Maya. Y finalmente la conclusión la vamos a tener de los últimos 24, los últimos párrafos, ¿cierto? De los últimos párrafos, los últimos 4 párrafos van a corresponder a la peroración o a la conclusión. ¿Y por qué? Dice, se vuelve a destacar el propósito de la emisora, ¿cierto? Con una visión esperanzadora. Y ella dice, sin duda, es un proceso complejo y prolongado, pero no es una utopía. Y nosotros los indígenas tenemos ahora confianza en su realización. Sobre todo si quienes añoramos la paz nos esforzamos porque se respeten los derechos humanos en todas las partes del mundo donde se violan. Y nos oponemos al racismo. Encaminamos nuestro empeño en la práctica con entrega y vehemencia. ¿Cierto? Que yo puse, son los últimos 4 párrafos, pero yo puse los últimos 3, ¿cierto? Porque no me alcanzaba ya más. Y termina diciendo, combinando todos los matices ladinos, garífunas e indígenas del mosaico étnico de Guatemala, debemos entrelazar cantidad de colores sin entrar en contradicción, sin que sean grotescos y antagónicos, dándole brillo y una calidad superior, como saben tejer nuestros artesanos. ¿Cierto? Acá ella concluye su discurso y destaca el propósito de la emisora con una visión, ¿cierto?, esperanzadora, de un mensaje de paz principalmente, ¿cierto?, para el mundo y sobre todo para su comunidad indígena. Esto sería entonces la respuesta, ¿cierto?, y la forma en que llegué a ella fue principalmente, ¿cierto?, guiándome por el video explicativo, ¿cierto?, y enfocándome en qué párrafos se realizaba cada parte que correspondía a la introducción, ¿cierto?, presentar el tema, a la exposición o desarrollo, que es desarrollo de ese tema, que en este caso, en el video era el de los pueblos indígenas y el mensaje de paz que ella entrega. Y bueno, los últimos 4 párrafos que corresponden a la conclusión, en donde ella termina con un mensaje esperanzador, ¿cierto? Y de fortaleza a toda la gente vulnerada, ¿cierto? Principalmente a los pueblos indígenas. Bien, jóvenes, eso sería entonces la primera pregunta. La pregunta 2 decía, explica la situación de enunciación del discurso emisor, receptor, tema, contexto, lenguaje, ¿cierto? En este caso, vamos a tener la situación de enunciación. Yo destaqué, ¿cierto?, los elementos que correspondían o que representaban en el texto dicho elemento de la situación de enunciación. Por ejemplo, en el contexto, ¿cierto? Se infiere, voy a anotar acá para que se vea mejor. Ahí. Se infiere, ¿cierto?, del discurso en la situación extratextual, la ceremonia de recepción del premio Nobel. Ese es el contexto, ¿cierto?, del premio Nobel que recibe la emisora.
Y ahí lo señala con este color. Me llena de emoción y orgullo la distinción que se me hace al otorgar el Premio Nobel de la Paz. Ahí tenemos una contextualización, ¿cierto? ¿Por qué está ahí? Luego tenemos la emisora, ¿cierto? En este caso, que es Rigoberta Menchú, ¿cierto? Representa al pueblo maya. Y aquí está, emoción personal y orgullo por mi patria de cultura milenaria, por los valores de la comunidad del pueblo al que pertenezco, por el amor a mi tierra, a la madre naturaleza. Si ustedes en realidad ponían Rigoberta Menchú, iba a estar correcto. Bien. Después tenemos la situación de enunciación, el receptor. En el receptor dice, se desprende de las palabras de la emisora que el auditorio no tiene un conocimiento detallado acerca de la civilización maya. ¿Por qué se desprende de las palabras de la emisora? Porque ella explica y dice, permítame, señoras y señores, hace alusión al receptor, ¿cierto?, decirles algunas palabras sobre mi país y la civilización maya. Entonces, ella como oradora, ¿cierto?, trata de entregar una pequeña información al receptor para establecer un conocimiento pincelado, ¿cierto?, de lo que, de su comunidad, ¿cierto? Acá tenemos entonces, como dice el receptor, hace alusión, señoras y señores, y explica un poco al respecto de la civilización maya, pues ella asume que no todas las personas, ¿cierto? No todo el receptor, los receptores conocen en profundidad parte de su cultura. Luego tenemos parte del lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje, obviamente, nosotros sabemos que utiliza un registro formal que se observa en el uso de léxico, ¿cierto?, palabras, y en la construcción de los enunciados que evidencian preparación. Nosotros habíamos estudiado que los discursos siempre son preparados. Y acá tenemos, los pueblos mayas desarrollaron una civilización muy rica en los campos de la organización política, en lo social, económico, grandes científicos. Si se dan cuenta, utiliza palabras que son bien un registro bastante informal y que obviamente denotan preparación de lo que ella quiso presentar a la audiencia. Y el tema, ¿cierto? El tema en este caso dice, al valorar todo lo que significa el otorgamiento del premio Nobel, quiero decir algunas palabras en representación de aquellos que no pueden hacer llegar su voz o son reprimidos por expresarla en forma de opinión, de los marginados, de los discriminados. Acá tenemos entonces el tema, ¿cierto?, de su discurso, que es, pretende reivindicar a los grupos marginados, especialmente al pueblo maya. Ese era el tema, ya, de la situación de enunciación. Y ahí hay un ejemplo del texto, ¿cierto? Trabajado. Bien, jóvenes, espero que les haya ido bien en esta ficha. Los quiero mucho, que estén muy bien, muchos cariños, y se despide la profesora Bárbara para vernos nuevamente en otra cápsula de aprendizaje. Bye, bye.